anterior vimos que creamos el blog, hicimos la llamada de todos los blogs. También les dije que podíamos utilizar el navegador para hacerlo, o una herramienta como Postman. En este caso vamos a estar utilizando Postman. Vamos a hacer exactamente la misma llamada y vamos a ver en el resultado que nos da Postman, que tenemos de una forma mucho más organizada, más cercano de lo que sería un objeto JSON, el retorno de la llamada a todos los blogs. Postman brinda muchas ventajas, ya que se puede integrar directamente con Chrome, y en este caso nosotros estamos utilizando Google Chrome para el desarrollo. El siguiente paso sería en guardar un blog, o sea, crear un blog nuevo. Para esto vamos a estar utilizando las ventajas de la inyección de dependencia que viene incluido en Laravel, y le vamos a la funcionalidad al método dentro del controlador blog store, que es guardar. Vamos a pasarle el request, que es la petición que viene desde la vista, desde el formulario, y un blog. Ese blog va a tener toda la información, todos los atributos, va a representar el objeto blog nuevo que se quiere crear. Para eso simplemente podemos hacerlo de esta manera. Podemos utilizar el método crear, pasándole manualmente el atributo, por ejemplo el request, accedemos al input ID y así sucesivamente, o podemos utilizar el método fill y le pasamos todos los atributos que vienen en el request, utilizando el método allTheRequest. Si recuerdan bien, en unos videos anteriores nosotros en la clase blog agregamos un atributo que se llama fillables, con todos los atributos que podrían ser llenados a través del request. Este es el momento en que eso sucede, utilizando el método fill y pasándole el arreglo de todos los atributos. Una vez hecho esto, podemos proseguir a salvar la aplicación, el nuevo blog de nuestra aplicación, y finalmente retornamos el mismo blog. Para eso, como tenemos la clase, si se recuerdan, la clase blog resource, simplemente creamos una nueva instancia de esta clase de blog resource y le pasamos por el constructor ese nuevo blog que fue creado. Eso debería ser suficiente. Si hicimos las cosas correctamente, cuando vamos a Postman deberíamos tenerlo, pero antes debemos crear la ruta para este nuevo método dentro de la controladora. O sea, para hacer esto venimos nuevamente a nuestro fichero de API rutas, y en este caso va a ser, en vez de get, va a ser utilizando el método post. La sintaxis es muy parecida. O sea, como el primer parámetro le vamos a pasar el nombre de la URL específico de este método salvar, y como segundo parámetro le vamos a pasar la controladora y el nombre del método que va a estar mapeado esta ruta. En este caso es el método store. Una vez hecho eso, debería ser suficiente para salvar un nuevo blog. En Postman creamos una nueva ventana, le cambiamos el método de request para post y escribimos la URL al cual vamos a estar accediendo. En este caso es el nombre de la URL básica, que sería localhost puerto 8001 /API /blogs /add. En el cuerpo de esta llamada le vamos a estar pasando todos los parámetros. En nuestro caso sería el user ID, que va a ser 1, el título del blog y el cuerpo del blog, el contenido del cuerpo del blog. Si ejecutamos y codificamos las cosas correctamente, una vez que presionemos el botón enviar, deberíamos tener un nuevo blog en nuestra base de datos. Efectivamente, ahí vemos que el nuevo blog se ha creado.
Ya tenemos listas todos los blogs y ya tenemos adicionar un blog. El siguiente paso sería pasar el ID del blog y inspeccionar la información y retornar un blog en específico. Por supuesto, este código puede ser mejorado, puede ser más limpio. Para eso podemos crear un atributo que se llama resource dentro en la parte superior de la clase controladora, así que no tendríamos que hacer una llamada estática o crear un nuevo block resource cada vez que vayamos a utilizarlo en cada una de las funciones o métodos de la clase. Así que en este caso tiene sentido inyectar la clase block resource en el controlador utilizando las ventajas, las bondades de la inyección de dependencia y del contenedor de Laravel que viene incluido. Solamente es muy poderoso y solamente nos queda utilizar. Para eso creamos la clase constructor, le pasamos como parámetro el block resource y le decimos y le asignamos a nuestra propiedad atributo resource ese resource que entra. Internamente Laravel, cuando está creando una nueva instancia de esta clase, nos va a crear por defecto una nueva instancia del block resource. Adicionamos los comentarios como buenas prácticas de programación y luego podemos intercambiar en cada uno de los métodos la clase estática resource por la propiedad del atributo privado protegido de esta clase controladora resource. Y así tenemos un código mucho más limpio y mucho más fácil a la hora de probar cuando venga el momento de utilizar las pruebas. En este caso podemos hacer exactamente lo mismo con la clase block. Simplemente lo inyectamos como atributo del método y en vez de utilizar una llamada estática block, en este caso podemos utilizar esa propiedad, esa variable block que está entrando por parámetro. Nuevamente eso facilitará mucho las cosas a la hora de probar. Este error es debido a que la clase resource no puede resolver el constructor, no puede resolver una variable que le está entrando al constructor de la clase resource. La solución que podemos tener en este caso, como pueden ver, la clase resource efectivamente está esperando un argumento, una variable como parámetro que no se le estamos pasando. Así que la solución que podemos tener en este caso es crear un setter, un set, una funcionalidad dentro de block resource, una función que nos permita poner ese parámetro, esa variable por defecto. Para eso vamos a block resource, creamos una función pública y le vamos a pasar por parámetro el resource y se lo vamos a asignar. Eso debería ser suficiente. Más adelante vamos a ver cómo podemos mover esta función de esta clase a un lugar donde pueda ser reutilizada, porque no tiene sentido si vamos a tener muchas clases resource tener el mismo método, exactamente el mismo método en cada una de ellas. Adicionamos los comentarios de la clase, toda la información, lo que hace la clase, el tipo de parámetro que espera y lo que retorna la clase. Una vez hecho eso, podemos volver a la clase controladora y modificar el código. Perdón, antes de eso tenemos que ir al Service Provider y tenemos que
decirle a Laravel cómo en el contenedor de Laravel cómo juntar o cómo crear las instancias de las nuevas clases con los atributos. Para eso podemos buscar la documentación de Laravel, el método bind. Nuevamente buscamos la versión de Laravel que estamos utilizando, que es la 5.5, y vamos a utilizar en este caso el Basic Binding. Que es una manera de decirle al contenedor de Laravel que cada vez que se cree una instancia de la clase A, debe pasarle la clase B o la clase C o todas las clases necesarias como atributo a esa clase. Pegamos el código y ahora necesitamos incluir todas las clases, en este caso el block resource y la clase block, el modelo block. El método bind espera dos atributos como parámetro. El primer atributo es la clase que se va a estar instanciando y el segundo es una función callback en el cual vamos a retornar una nueva instancia de la clase que se instancia pasándole todos los parámetros necesarios en ese constructor. En este caso, los parámetros necesarios van a ser la clase modelo block. Terminamos de incluir la clase block resource e incluimos la clase block. Actualizamos el método bind pasándole la clase block resource y dentro de la función callback creamos una nueva instancia de nuestra clase block resource pasándole por atributos, en este caso una nueva instancia de la clase block. Eso debería ser suficiente. Nuevamente adicionamos los comentarios necesarios. Como mismo hicimos en videos anteriores para hacer el fix para el error de la base de datos, el tamaño de los campos en la base de datos, necesitamos incluir o hacer una llamada a esta función bind block resource dentro del método boot. Una manera de limpiar el código podríamos crear o abstraer ese fix de la base de datos en su propia función, y utilizando el patrón de diseño de encadenamiento podemos concatenar las funciones, teniendo como resultado un código más limpio y fácil de leer. Adicionamos las funciones dentro del método boot. Primero el fix de la base de datos y después concatenamos el binding para el block resource, y eso debería ser suficiente. Verificamos y efectivamente ya tenemos nuestra lista de recursos, de resources.